Bueno, no voy a alargar mucho más esto, solo agradecer a la Cancillería, a Patricio Powell, a todos los ponentes que vienen ahora, especialmente a Daniel Aravena por habernos apoyado en esta acción, que claramente que para la Bienal es importantísima, a Margarita González, que viene de Cuba, a John Romao de Lisboa, a Vigue Orer de Estambul, y a Joaquín Sánchez de aquí, desde un poquito más allá de las fronteras de La Paz. Es un honor contar con todos ustedes, con el apoyo, por supuesto, de todas las instituciones culturales que han sido parte de la construcción de este Bienal. Esta Bienal nace y se constituye gracias al esfuerzo de las instituciones culturales internacionales como el Instituto Francés, el Goethe Institut, el Instituto de Cultura Italiano, el Centro Cultural de España. Ese ha sido una de sus grandes fortalezas, permitir el intercambio entre artistas chilenos e internacionales. Solo como una pequeña anécdota, esta Bienal nace como desde la fuerza que existió desde el Instituto Chileno-Francés, que se realizó durante los años 80. Nace como un esfuerzo de intercambio cultural entre artistas, más que solamente las instituciones. Fueron los artistas que componían esta escena del videoarte en esa época, que muchas veces estaba más en la resistencia o en la contracultura, y que después en el devenir del tiempo se ha ido fortaleciendo, se han ido integrando otras instituciones, se ha ido academizando por un lado, se ha ido extremando por otro. Es un cuerpo orgánico, en el fondo, y lo que estamos haciendo hoy día es tratar de fortalecer esa misma organicidad sin eliminar, sin matar esa libertad también que tiene esta Bienal, una libertad editorial, que es algo que creo que es muy importante que entre todos podamos defender. Y justamente ahí hay una vanguardia que creo que justamente ha sido la que ha definido este venir de la Asociación Internacional de Bienales, que hoy día este encuentro se basa en ese contexto, en cómo se ha creado esta organización que hace dialogar a bienales que tienen características que son muy diferentes entre sí. Para empezar la sesión, hemos querido invitar a Varinia Brodsky y a Simón Pérez para que puedan contarnos sobre cuáles han sido las políticas, el resultado de estas políticas de artes de la visualidad, para desde este punto contextualizar, en el fondo. La idea es que después podamos escuchar las diferentes experiencias de los representantes de estas bienales internacionales y luego crear un diálogo con ellos, donde lo más importante es hacer que ustedes puedan, en el fondo, contribuir con sus propias dudas, con sus preguntas, con sus comentarios y co-construir en conjunto este contexto que tiene que ver con cómo empezamos desde esta bienal a fortalecer los vínculos entre esta bienal y las bienales internacionales. Así que, perdón, ¿qué cosa? Con confianza, diga nomás. Ah, perdón, y la Daniela también, sí. Perdón. No, sí. La falla, con tanto falla. Por favor, los invito, les pido un aplauso para ellos. Para que sí. Y siempre, bueno, para terminar, quería agradecer a Beatriz Salina, que con ella, bueno, finalizamos este proceso, un proceso que empezamos con el área de artes de la visualidad para poder invitar a la Asociación Internacional de Bienales, a Denise Ratinov, que nos ha apoyado y que ha sido un soporte estructural en pensar, en el fondo, cómo a partir de su experiencia este tipo de encuentros puede fortalecerse. Y también, bueno, en representación del Museo Nacional de Bellas Artes, que es una de nuestras casas principales, a Paulo Norato, por apoyarnos en este contexto. Muchas gracias. Que tengamos una buena jornada. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos de estar acá. En la mañana tuvimos una conversación interesante, fructífera también para conocernos. Nosotros desde el Consejo de la Cultura y desde la DIRAC, una de las cosas, digamos, como antes de empezar, más importante es la relación y la colaboración entre instituciones, como decía Enrique.
Y en ese sentido, el Consejo, a través de sus distintos instrumentos, a través de sus distintas áreas, a través de sus distintos enfoques, siempre tiene esa noción, digamos, esa articulación como uno de los leitmotiv más importantes con los que trabajamos. Es por eso que colaboramos con la Bienal desde el año 2007, que la Bienal se acoge a un fondo, digamos, en el área de audiovisual, porque el fondo audiovisual se abrió hacia las áreas de nuevos formatos y de experimentación y que tienen una robustez también en términos presupuestarios, por qué no decirlo, más importante que algunas otras áreas. Así que el Consejo, digamos, desde ese momento en adelante ha estado involucrado no solamente en aportar recursos, sino que también en poder ir articulando y madurando instancias como la que hoy día estamos acá. Nosotros, de manera como muy sintética, vamos a hacer dos cosas. Vamos a presentar el proceso de la política, pero sobre todo orientado a los aspectos que tienen que ver con lo que resultó de la participación, digamos, de los distintos actores y agentes culturales de las artes de la visualidad en los ámbitos de internacionalización, junto con un contexto general de la elaboración de estas políticas. Y después vamos a hablar, digamos, desde la DIRAC, y también desde la experiencia en específico que el Consejo ha tenido con la organización del Pabellón Nacional de Chile en la Bienal de Arte de Venecia. Como ustedes saben, también, bueno, el Consejo propicia también la organización del pabellón en arquitectura. Es una bienal más joven que la de arte, pero también está involucrado hace un tiempo. Entonces, vamos a ir pasando. Quisimos partir con esta imagen que es de uno de los programas que nosotros tenemos, que es de residencias nacionales, un poco también para dar a entender la misión nacional, por un lado, y también con perspectiva internacional que el Consejo instala. Un poco de contexto: desde el año 2014-2015 en adelante, todos los sectores creativos dependientes del Departamento de Fomento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se dieron como tarea la renovación de sus políticas sectoriales en todos los sectores creativos que ese departamento abarca, que van desde los sectores llamados, entre comillas, industrias culturales, que es el audiovisual, el libro y la música, y también los sectores creativos que van desde la arquitectura, pasando por el diseño, incluida la gastronomía, la artesanía, la danza, el circo, el teatro, las artes visuales, la fotografía y los nuevos medios. Es decir, son 13 sectores creativos, si es que sumo bien, en que desde el año 2015 se dieron la tarea de empezar a planificar una estrategia, digamos, quinquenal de proyección y desarrollo de cada uno de sus sectores. Los que empezaron con esta tarea, evidentemente, fue el libro, el plan de la lectura, que ya están en fase de implementación, con un sistema de seguimiento también muy riguroso, y a las que le siguieron la política del campo audiovisual y del campo de la música, que también empezaron con su fase de implementación este año. Y como les decía, en el 2017 están la Política Nacional de Artesanía, la Política Nacional de Artes Escénicas, que reúne, como les decía, el circo, la danza y el teatro, y la Política de Artes de la Visualidad, fotografía, nuevos medios y artes visuales, y en este momento se está trabajando en los últimos detalles de los documentos de arquitectura y de diseño también. El área de gastronomía, al ser un área que se introdujo el año 2015, todavía está en un proceso de constitución en cuanto a sus orientaciones y que prontamente también entrará en un proceso de política. Esto, como decíamos también en la mañana, dentro de un contexto en que estamos entre dos tránsitos bastante importantes en términos institucionales, que es uno, pasar de la institucionalidad del Consejo de la Cultura, una institucionalidad que, si bien es joven, ya necesitaba, digamos, nuevos desafíos conjuntos con la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, y es por eso que se crea, digamos, la ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que en su nave central es que de manera coordinada estas dos instituciones, digamos, van a trabajar de manera conjunta bajo un paraguas, digamos, único, lo que va a propiciar, digamos, más y mejores políticas, digamos, y instancias de apoyo también para el desarrollo cultural.
y el otro, digamos, tener la infraestructura, digamos, que sería el ministerio, y después tener las estrategias, por lo menos desde el ámbito de las artes, digamos, de desarrollo de los distintos sectores, y es por eso que esta política también tiene una periodicidad de 5 años para traspasar también de un gobierno a otro y que sea un documento, digamos, válido, digamos, para trabajar los próximos 5 años. En términos muy sintéticos, esto es un resumen de los principios que están en la ley de ministerio. El principio de la diversidad cultural, el principio de democracia y participación cultural, el principio de reconocimiento cultural de los pueblos indígenas. Recuerden que uno de los temas más importantes en torno a la ley del ministerio fue la consulta indígena, que se hizo a nivel territorial con un trabajo muy fuerte de consulta a muchas comunidades y que sacó un documento bastante macizo que no solamente le da el nombre de las culturas al ministerio, sino que también es un acercamiento, digamos, a la diversidad cultural y a los pueblos indígenas y originarios de nuestro país, que es inédito desde el campo cultural. Está el principio de respeto a los derechos y la libertad de creación y valoración social de los creadores y trabajadores culturales, el principio de reconocimiento de las culturas territoriales, el principio del patrimonio cultural como bien público y el principio de la memoria histórica. Cada una de las políticas tuvo que hacer un ejercicio de priorización de cada uno de estos principios. Lo que nosotros hicimos más bien es alojar todos los principios porque eran bastante importantes, digamos, cada uno en su mérito. Ay, perdón. Se fue para atrás. Ya. En términos de brecha, una lámina que nos faltó, pero que sería muy larga explicar, es todo el proceso, digamos, de levantamiento y cómo se hizo esta política. Pero una de las cosas muy importantes que mencionó Patricio tiene que ver con su despliegue a nivel nacional. O sea, nosotros hicimos mesas de trabajo en las 15 regiones, y también de manera muy especial trabajamos en específico con los museos y con las universidades en sesiones particulares. Y a partir de eso fue que el diagnóstico se creó a partir de un trabajo que se hizo internamente en el Consejo y también con la complementación de lo que iba saliendo en cada una de las mesas a nivel nacional. Entonces, evidentemente, si ustedes leen la política, van a encontrar en sus medidas, en sus objetivos, un carácter de descentralizador y carácter territorial muy fuerte, un acento muy marcado, porque, digamos, sus insumos principales nacieron desde las regiones y no podía ser de otra forma que marcar ese acento. Es por eso que una de las primeras brechas tiene que ver con la concentración del desarrollo de las artes de la visualidad en la región metropolitana. Sabemos, digamos, la concentración que existe en términos de instituciones culturales, ya sea universidades y museos y espacios culturales que existen en la región metropolitana, sumado a que vive más de un 40% de la población nacional, digamos, en Santiago. Por otro lado, también un diagnóstico muy sentido tiene que ver con la desarticulación de las diversas acciones, actores e instituciones del campo a lo largo de Chile. Una de las cosas que tuvimos como desafío es que en la política se iba a armar de manera conjunta con estos tres sectores, que es el sector de la fotografía, la arte visual y los nuevos medios, porque antes se había procedido de una manera contraria, que era hacer políticas sectoriales de manera separada por cada una de las disciplinas en el periodo anterior. Lo que se hizo, lo que se está tratando, digamos, es articular en torno a sentidos, en torno a objetivos y en torno a materias que son transversales, distintas áreas de interés como son las artes escénicas y las artes de la visualidad, que si bien tienen sus particularidades, evidentemente hay muchas más cosas que en donde se encuentran que donde se separan. Un tema que tratamos en especial es la ausencia de una política que resguarde y regule el manejo de colecciones y archivos. Una de las medidas más importantes que estamos trabajando en su planificación ahora es que a lo largo de estos 5 años poder terminar con un plan nacional de colecciones y archivos que involucre a todas las instituciones culturales que manejan colecciones y que manejan patrimonio de las artes de la visualidad y poder encontrar primero un diagnóstico, un levantamiento acerca de lo que tenemos, que no existe, y después, bueno, reforzar medidas que pongan en valor y también en circulación ese patrimonio a nivel nacional y internacional. Y, bueno, aquí un tema en específico que evidentemente la falta de mayor articulación y planificación para la internacionalización de obras y agentes en el ámbito de las artes de la visualidad.
¿ya? Lo que perjudica la inserción de artistas y agentes en circuitos internacionales de reconocimiento. Hay un trabajo, evidentemente, que vamos a ver que se ha hecho, que es un trabajo que también es reciente, de articulación sobre todo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que evidentemente se puede mejorar y potenciar. Esos son los principales diagnósticos o brechas, digamos, en el campo. No vamos a detallar todos los objetivos ni todas las medidas, pero este es un esquema, digamos, esta política tiene 21 objetivos y 55 medidas a cumplir en los 5 años, digamos, de su implementación. Es un trabajo, ahora que nosotros estamos en la fase de planificación, bastante arduo porque hay que dar cumplimiento a temas que muchas veces son complejos y que no son materia específica, digamos, solamente del ministerio en este caso, sino que también involucran a temas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con las obras públicas, con la infraestructura, y que evidentemente tenemos que aunar fuerzas con otros ministerios y con el sector, y con la sociedad civil y con los privados. Las ideas principales, más o menos, es como el reverso un poco de las brechas, evidentemente. Afrontar los desafíos de manera conjunta, esa es la primera premisa, por lo menos en los 3 sectores que representa esta política. Fortalecer las acciones propias del campo, con énfasis en regiones distintas de la metropolitana. Hoy día, una de las cosas más sentidas quizás en muchas regiones es nuestro norte de Chile, que tiene dificultades muy grandes en torno a la articulación de carreras universitarias y de espacios específicos, digamos, de exhibición y de puesta en valor de las obras de los artistas. Nosotros hemos visto que desde Valparaíso hacia arriba, digamos, es muy poco lo que hay en términos institucionales, si bien hay un gran potencial y hay una gran fuerza creadora que nosotros hemos visto durante este año también en terreno, trabajando con mucha gente y personas que están desarrollando proyectos muy interesantes en regiones, pero evidentemente, hablando desde el lado de la institucionalidad, hace falta un refuerzo, digamos, importante y las brechas se notan, digamos, en lugares donde hay universidades, donde hay campo crítico, donde hay investigación, digamos, en instituciones y en lugares donde no también. Generar un espacio permanente para la formación en diálogo con las escuelas de arte. Otro tema que hemos visto, ustedes van a ver el diagnóstico y muchos de ustedes deben saber también que la escena, digamos, de las artes visuales, sobre todo, es un campo muy academizado en Chile. Las escuelas tienen una preponderancia importante. Existen museos universitarios también, o sea, hay un link ahí entre la educación superior y lo que pasa en nuestro campo, que también es importante de atender, sobre todo en términos de que si bien existen muchas carreras, están muy concentradas, los perfiles de egreso de las carreras no están claros cuáles son las diferencias, cuáles son los potenciales, digamos, formativos que tienen cada una de esas carreras y en qué se van a diferenciar, digamos, en el universo o en el pool, digamos, de oferta, entre comillas, que hay en el espacio universitario. Y otra cosa que estamos haciendo y que queremos empezar a articular desde ahora, evidentemente tiene que ver con un espacio de diálogo permanente, que así lo hemos estado haciendo con los museos y los espacios también culturales que resguardan patrimonio, que como hemos dicho, en la universidad y en los museos y centros culturales está gran parte de nuestra labor de fortalecimiento institucional. Sobre la internacionalización. Vamos a aquí a hacer 2 cosas. Les voy a leer de manera como bastante sucinta, digamos, cuáles son los principales objetivos y las principales medidas que se han detectado y, digamos, y que este instrumento de políticas plasma. En términos de objetivo, se declara que hay que fortalecer el proceso de internacionalización de obras y creadores de las artes de la visualidad en los ámbitos de la exhibición y también de la comercialización. Y allí hemos desglosado, digamos, 4 medidas en específico. Una tiene que ver con los instrumentos de fortalecimiento, los instrumentos de financiamiento. El Consejo, el futuro Ministerio, también el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene instrumentos de financiamiento vía concursable. Hemos hablado también durante la mañana que no son los únicos instrumentos que existen para internacionalizar. Existen programas, tanto en DIRAC como en el Consejo, a partir de su unidad internacional, que manejan fondos y que estamos viendo también una estrategia, pero que es importante articular la estrategia en conjunto para ver también cuáles son las estrategias y los lugares también y los desarrollos en materia internacional donde tenemos que poner el foco. Y ahí era importante que mencionábamos también, esto también
prendió, por así decirlo, en ProChile, que es una agencia, digamos, de para potenciar la exportación y que ha puesto hace un par de años un ojo en la cultura, cuestión que es muy importante, a través de su sistema de marcas sectoriales, que hasta hace un tiempo eran marcas dedicadas al salmón, al vino, etcétera, y hoy en día hay marcas sectoriales que apoyan, digamos, instancias internacionales relevantes en el cine, ahora en artes visuales con la marca sísmica, etcétera. Es decir, hay un trabajo también que tiene que ver con ese ámbito que se está fortaleciendo. El otro punto tiene que ver con fortalecer la presencia de artistas nacionales en instancias de relevancia internacional, de artistas nacionales en instancias de relevancia internacional, que es lo que un poco va a describir también Varinia y Daniela respecto al trabajo que se está haciendo sobre todo con Venecia. Promover la coordinación entre las instituciones del Estado vinculadas a la internacionalización de las artes de la visualidad. Esto cae de perogrullo, pero es una instancia que se debe hacer de manera o de una coordinación permanente, una mesa de trabajo permanente, donde estemos avisorando, digamos, las futuras estrategias. Y hay otra que se deslinda de otro objetivo, pero que también es importante, que es fortalecer las instancias de desarrollo de residencias y laboratorios de creación e investigación artística, tanto a nivel nacional como internacional. Salió mucho en las distintas mesas que el tema de las residencias, como más allá, digamos, de ir a hacer una obra afuera, sino que en términos de intercambio, y también otros formatos más de laboratorio, más de seminarios, coloquios o instancias que fortalezcan los lazos, es algo que tenemos que potenciar. Nosotros hemos estado haciendo un programa de residencias nacionales hasta el minuto y ahora nos estamos abriendo también a distintas opciones en el ámbito internacional. Colaborar con instituciones, colaborar con artistas, con investigadores, con curadores, como decíamos en la mañana, que pudiesen venir a Chile a desarrollar proyectos o agentes chilenos que pudiesen desarrollar proyectos también en el extranjero. Solo un botón de muestra. Esto lo vimos hoy día con Varinia, que era interesante quizás mostrarlo, que es una discusión, digamos, como interesante y como decíamos, muchos lo agradecen y otros lo padecen, pero es el Ventanilla Abierta, que es un sistema de financiamiento para la internacionalización que el Consejo de la Cultura tiene hace muchos años, y estas son una estadística, un botón de muestra, digamos, de los 3 últimos años, en donde ustedes pueden ver el flujo de montos, el flujo de proyectos y el flujo de porcentajes también, en donde las artes visuales, la fotografía y los nuevos medios han ido transitando estos últimos 3 años. Esta es una línea que hemos hablado con la gente de Fondar, que es muy demandada. Se ha ido ensayando y probando casi todos los años de cómo mejorar las bases, de cómo hacer, digamos, más expedito este fondo, porque sabemos que no puede tener la misma lógica del Fondar, que se abre una vez al año, sino que tiene que ser, digamos, de manera escalada durante el año, porque los artistas van recibiendo, digamos, invitaciones, van recibiendo propuestas, y de alguna forma el fondo ayuda, digamos, al desarrollo de esos proyectos. La línea ha crecido mucho también en términos de sus recursos. El año 2017, que este año tiene 900 millones, son 900 millones para todos los sectores, igual, no solamente para la arte de la visualidad, pero es una línea que, como les decía, ha sido muy demandada, y como ustedes pueden ver, digamos, también fluctúa mucho respecto de los distintos formatos que ha tenido la ventanilla. Por eso, si ustedes ven el año 2015, en artes visuales es un salto gigante en términos de proyectos y en términos de monto, pero el año 2016 cae, digamos, porque los formatos de postulación y las invitaciones también van fluctuando. Entonces, hay momentos en que tiene más demanda el fondo y hay momentos que tiene menos demanda el fondo. Lo otro interesante de ver es que también está la estadística de a dónde está postulando la gente, ¿ya? ¿Dónde se quieren ir? ¿Dónde están recibiendo invitaciones? ¿Dónde están, digamos, pudiendo desarrollar sus proyectos? Evidentemente que Sudamérica, digamos, aparece, digamos, por lo menos el año 2015 con mucha fuerza, y todos los años también es un flujo importante, y se van sumando, bueno, Centroamérica, Europa, digamos, y de manera pujante en algunos años Asia también, que ha sido por lo menos el 2016, ahí tenemos un rastro de eso. Entonces,
este instrumento, que evidentemente que es perfectible y que todos los años también se está tratando de trabajar en las bases para que sea más efectivo, aquí ustedes pueden ver un pequeño botón de muestra de lo que se está trabajando, por lo menos en términos de este concurso, de este instrumento. Y ahí, bueno, un poco lo mismo, pero del año 2017. Sí, aprende ahí. Hola. Bueno, quería complementar a mi compañero. También, en el fondo, estas cifras nos hablan un poco de las tendencias que existen también respecto de las prácticas artísticas contemporáneas que se están realizando. Y es interesante ver cómo ha ido creciendo las postulaciones que dice relación con las residencias, con otro tipo de instancias que no solo tiene que ver con la exhibición de obras. También hacia dónde, o sea, también es interesante ver cómo, por ejemplo, el año 2015, si bien estamos hablando de proyectos de números pequeños, digamos, por ejemplo, los nuevos medios en el año 2015, el 75% de esos proyectos se va a Europa, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que pasa también en las tendencias del mundo de las prácticas artísticas que van convocando y se van produciendo, digamos, las convergencias? Y desde ahí, digamos, de este estudio, desde donde nosotros como Consejo de la Cultura tenemos que generar un diálogo y poder, digamos, evolucionar los fondos para que estén al servicio de estas nuevas prácticas, ¿no? de esto que sucede, no desde la adentro, sino desde la afuera. Perdón. Ya. Daniela. Y ahí tú. Hola a todos. Bueno, la misión de DIRAC es mucho más específica y acotada que la que tiene el Consejo, y en ese sentido también somos buenos aliados, trabajamos muy mancomunadamente. Y nuestra misión es la difusión y la circulación de artistas chilenos en el exterior. En ese sentido, tenemos un fondo disponible que se reparte en 3 áreas, podríamos decir. Uno sería el fondo concursable, que es un fondo anual y que está disponible tanto para artistas, por un lado, como para las misiones, embajadas y consulados. Y la tercera parte sería los proyectos propios de cada unidad, que denominamos los proyectos DIRAC. DIRAC se conforma de distintas áreas. Está patrimonio, literatura, cine, artes escénicas, música y artes visuales y arquitectura. ¿Falta ninguna? Y cada área tiene un presupuesto propio, ¿ya? El área de cine y de artes visuales son, por general, las áreas que más recursos tienen. Con la diferencia de que cine, por lo general, financia la participación y la presencia de los artistas en festivales y en encuentros de cine, y que las artes visuales tienen una complejidad mayor en el sentido de que muchas veces tiene que mover obra, que es mucho más específico y también más caro. Entonces manejamos un presupuesto también enfocado a eso. Nuestra meta entonces es la internalización de los artistas afuera. Para eso trabajamos. Como nuestro fondo es anual, no podemos dar cabida a proyectos o que salgan durante el año, y en ese sentido también trabajamos cercano a ventanilla abierta cuando están los recursos disponibles, y ahí también trabajamos de forma mancomunada. Los proyectos que podemos financiar son proyectos sin fines de lucro o que no sean comerciales, y en ese sentido también trabajamos a la par con ProChile y las marcas sectoriales, donde también hacemos ahí un complemento, y con el Consejo, que ellos también pueden aportar a proyectos que sí tienen estos fines. Los países con los cuales trabajamos principalmente, o a los que les damos prioridad, son los países limítrofes: Bolivia, Perú y Argentina, con vistas también a Sudamérica, y también a los países donde hay hitos anuales, como por ejemplo, ahora estamos en la celebración de los 120 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y Japón,
Y DIRAC está haciendo un apoyo y un proyecto en conjunto con aportes del Consejo, con aportes de DIRAC, para también potenciar la Bienal de Artes Mediales, y va a ir una delegación prontamente ahora en noviembre a presentar proyectos allá para la celebración de estos 120 años. Entonces, también son como hitos que se van generando año a año y a los cuales les damos prioridad. Este año tenemos ahí como pueden ver, este sí que también es un botón, como dice Simón. Tenemos $52.131 que están enfocados a los proyectos de artistas. $116.055 que están enfocados a los proyectos de embajadas y consulados. Y $163.000 que están enfocados a la participación, a los proyectos DIRAC, que están principalmente pensados para la participación de artistas en bienales, ¿ya? Nosotros como DIRAC tenemos también la idea de poder ir financiando a la participación de artistas en encuentros como bienales. Esto no entran por concurso, sino que más bien tenemos conversaciones y convenios directamente con las instituciones de las bienales, donde acordamos montos a aportar año a año. De esta forma, las bienales o los curadores de las bienales determinan quiénes son los artistas, las artistas que van a participar, y nosotros aportamos financiamiento para esa participación. El fondo concursable puede financiar participación, presencia, pasajes viáticos, puede financiar envío de obra a través de valija diplomática, que importante decirlo para que lo tengan claro, todo lo que sale de Chile tiene que volver a Chile, porque al viajar por valija diplomática está libre de impuestos, por lo tanto no puede quedarse en los países. Y también financiamos difusión, hacemos catálogos, libros y montaje, podemos también apoyar en eso. Cuando son proyectos DIRAC tenemos una amplitud más grande y ahí acordamos cómo podemos nosotros entregar los recursos, pero son cosas bien específicas que se hacen con convenios especiales con las instituciones de las bienales. Y trabajamos siempre con nuestros compañeros del Consejo para poder hacer eso. Yo quisiera partir diciendo que igual es sumamente importante que tengamos conciencia de dónde estamos parados en términos institucionales. Y en Chile nuestra institucionalidad cultural es tremendamente joven. O sea, la DIRAC, me comentaba Patricio Powell hace un momento, cuenta más o menos con una trayectoria de 30 años en una institución que ha ido evolucionando en el tiempo, también dinámica de acuerdo a las contingencias, digamos, de la culturalidad, ¿no? Y por su parte el Consejo de la Cultura, dependiendo del Ministerio de Educación, tiene recién 15 años. Recién ahora es cuando podemos empezar a pensar en una institución más sólida, digamos, para también ir generando políticas públicas, no tan solo en los términos de internacionalización de manera consistente, sino en muchos otros ámbitos que un poco eran los que se refería Simón en la presentación de la política. Dicho eso, en cuanto a lo que es Bienal de Venecia, como una de las experiencias y hitos que nosotros podemos, digamos, destacar desde la labor que se hace desde el Estado, hay que decir que recién el año 2001 se hace la primera participación, digamos, que es una invitación directa a Juan Downey, digamos, para participar en la Bienal. Participación que contó con una mención de honor en su minuto, y a partir de ahí se empieza a instalar la idea de que Chile debe contar con un pabellón nacional en la Bienal de Venecia. Es en 2009 cuando recién por primera vez se instala el pabellón nacional de Chile con la muestra Iván Navarro, curada por Antonio Arévalo y Justo Pastor Mellado. En 2011, con la curatoría de Fernando Castro, Fernando Prats. 2013, la obra de Alfredo Yar. Y 2015, como el hito, digamos, que para nosotros es sumamente destacable, como la apertura del concurso público, que creemos es un ejemplo
que muchos otros países también están mirando a seguir, y tuvo su primera experiencia con la curatoría de Nelly Richard, llevando a Lotti Rosenfeld y Paz Errázuriz en la Bienal 2015. El año pasado nosotros hicimos un pequeño ajuste al concurso y lo abrimos también a curadores latinoamericanos. Eso inmediatamente nos abrió el espectro a recoger miradas de otros curadores, ¿no?, cómo están viendo la producción en Chile. El único requisito que pusimos era que debiera ser, como son pabellones nacionales, trabajar con exclusividad de artistas chilenos. En ese concurso recibimos 16 postulaciones, de las cuales 6 fueron preseleccionadas. Contamos con un jurado internacional de 7 integrantes. Invitamos a Ivo Mesquita, de Brasil, Cuauhtémoc Medina, de México, Gonzalo Díaz, uno de nuestros premios nacionales. Estuvimos con Nelly Richard, también como el anterior ganadora del pabellón. Mónica Bengoa, como una artista que ha participado también dentro de las curatorías de la Bienal Venecia. Emilio Lamarca, que también tuvo en su minuto como diplomático una voz respecto de lo que era Pabellón de Chile, etc. Gaspar Galás. Bueno, eso. Este jurado permitió, a través de las presentaciones que se fueron haciendo de cada uno de los proyectos, poder tener una mirada bastante certera respecto de lo que se pretendía como Pabellón de Chile en el contexto actual, digamos. Y gana la curatoría de Ticio Escobar, que además cuenta con una trayectoria muy importante, lo que es sobre todo a nivel latinoamericano, y que permite a través de la obra de Bernardo Yarzún llevar una temática que también juntos iban trabajando, digamos, de manera independiente, pero también en reunión, y lleva Huerquén, ¿no?, que es la instalación de 1.300 máscaras, collones mapuches en la Bienal de Venecia, y perimetralmente los rodea 6.906 nombres, que son los apellidos mapuches que hoy día han resistido, digamos, los procesos de invisibilización, de migración, etcétera, ¿no? Sí, bueno, habla tú. No, digo, como muy contingente el día de hoy, después de también anunciar el fallo de la liberación de los 11 comuneros, ¿no es cierto?, que quedaron absueltos. Para nosotros como representantes del Estado en este evento, digamos, fue tremendamente importante llevar una obra de estas características, llevar un artista como Bernardo Yarzún, que inmediatamente se instala como una obra de reivindicación a nuestra identidad más original, digamos, ¿no?, como pueblo. La obra en sí misma tuvo una fuerza visual y discursiva que inmediatamente los públicos que empezaron a transitar por la Bienal, que además, como ustedes bien saben, es un lugar lleno de imágenes y gente, y etcétera, por lo cual era impactante cómo la obra de Bernardo iba generando un espacio auténtico, genuino, de impacto. Ahí con Daniela tuvimos una labor en equipo tremendamente importante en cuanto a lo que es como la articulación entre CNCA y DIRAC, y también en lo particular desde el área de artes visuales que me toca coordinar, también es en ciertos sentidos como una ganada de terreno, ¿no?, que desde el área se pueda trabajar en la posición de este pabellón. No sé, Daniela, si quieres agregar algo a la experiencia. Sí, bueno, una experiencia increíble, porque entras en unas dinámicas muy particulares, como entrar a un universo particular, muy único, que es la institución de la Bienal, con todas sus complejidades, y importante haber estado ahí presente con la obra de Bernardo, con su potencia, con su mensaje, y claro, y como potenciar esto, ¿no es cierto?, del trabajo entre instituciones, y como ver la posibilidad de más confluencias en el sentido del trabajo, muy también cercana el trabajo con las embajadas,
que son nuestro intermediario también con las fundaciones en este sentido. Entonces trabajamos todos muy en conjunto. Sí. Bueno, en cuanto a los países que hacen concurso público para la representación de pabellones nacionales que participan en la Bienal de Venecia, son alrededor de 2, está Canadá y qué sé yo, otro más, no me acuerdo quién era. Pero realmente fue un ejemplo y estaba todo el mundo muy sorprendido de la capacidad que puede alcanzar al abrir, digamos, la posibilidad de que se haga a través de postulación. Nosotros en este minuto estamos trabajando también para poder hacer el lanzamiento próximamente del nuevo concurso, así que desde ya los curadores, curadoras pueden empezar a pensar en ideas para la Bienal 2019. Esperamos que también podamos ir progresivamente haciendo un trabajo cada vez más, digamos, sólido en esto. Y quisiera terminar, si nadie más quiere decir nada, con un video que es la instancia para poder mostrarlo, que recoge la experiencia desde la voz también del artista, el curador, que son los protagonistas de esto. Corre video. El objetivo principal era justamente visualizar, ¿cierto?, al sujeto mapuche, a su cultura, y dentro de un contexto, ¿cierto?, yo diría político y artístico, como el caso del título que se llama Huerquén, que es la traducción es mensajero, y esa palabra mensajero, que es un sujeto, ¿cierto?, se vincula con los apellidos que están circulando, que están apareciendo en esta línea de LED. Una señalización épica, porque yo lo veo así, ¿cierto?, como visualizar toda la estirpe mapuche que existe hoy día. Y por otro lado, un gran referente cultural, ritual, ¿cierto?, religioso, mítico de la cultura mapuche, como es el collón. Todos esos elementos conforman el proyecto Huerquén. Hablar, ¿cierto?, de la permanencia de este pueblo con sus rituales, con toda su infraestructura cultural, ¿cierto?, antropológica, histórica, etc. La permanencia de este pueblo que resiste todavía, eso por un lado. Por otro lado, es dar cuenta, ¿cierto?, de situaciones históricas que han ocurrido. Por ejemplo, en el caso cuando hemos hablado de los apellidos, ¿cierto?, de apellidos mapuche, uno sabe que la existencia hoy día de los apellidos está absolutamente fracturada, porque en muchos casos se eliminaron muchos apellidos, en otros casos se cambiaron, en otros casos los mismos mapuches se vieron casi obligados a cambiar su apellido. Entonces eso demuestra una especie de fragilación, ¿cierto?, a la estirpe, a esa historia de sangre, ¿cierto? También, por otro lado, significa resistencia, ¿cierto? El hecho de que esté acá y que haya llegado a la Bienal, para mí significa resistencia, significa una especie de instalación épica también, ¿cierto? Y estamos tratando de decir, en realidad, esto es una buena imagen, no folclórica, no museística, no antropológica, no exótica, del pueblo mapuche. Esa es una posición política de este trabajo.
entonces esto pasa a un contenido político duro o una situación de denuncia, pero por otra parte lo hace con un lenguaje del arte, una apuesta casi bastante escenográfica, sin caer en efectismos, ¿verdad? Pero que desencadena no solamente esos contenidos, y esa es una característica del arte siempre, ¿verdad? Que dice mucho más de lo que dice. Entonces no es solamente un pueblo que está en situación de extrema dificultad, en situación de represión, en situación de tensión y lucha por sus territorios y por sus nombres, sino que también salen muchas cosas, salen cuestiones poéticas del pueblo mapuche, salen cuestiones que tienen que ver con la figura del huerquén, que es una figura bastante potente, que significa la persona que lleva los mensajes. Entonces tiene una carga metafórica fuerte, ¿verdad? Que sale fuera de las comunidades y va llevando mensajes que no son solamente mensajes, que también son advertencias, pero también, interpreto yo, también son promesas. O sea que hay una apuesta al futuro también, no ver solamente el arte indígena como el pasado primitivo y no verle solamente en situación de explotado, subyugado, oprimido, que por cierto lo es lamentablemente, pero también hay una apuesta a la belleza contenida en esa posición, a la fuerza de una cultura determinada y a la apuesta por una posición de mañanas, ¿verdad? Por un porvenir. No es un pueblo extinguido, un pueblo que está levantado, pues eso está presentado con una altura determinada y muy erguidos y con máscaras así potentes que miran, en algunos casos con desafío y amenaza, pero otras simplemente también con expectativa o hasta con diferencia si se quiere, pero estar ahí presente, es un pueblo presente. Espero que esto sea una gran ventana, ¿cierto?, a los pueblos originarios latinoamericanos, porque el problema que tienen los pueblos indígenas es transversal, no es solamente chileno. Porque es ese estado colonial, ¿cierto?, que todavía existe en toda América Latina, que no hemos podido desatarnos de eso. Por lo tanto, esto es una gran oportunidad, es una gran ventana para visualizar, ¿cierto?, a los pueblos originarios, no solamente al mapuche. Para nosotros es muy importante que la presencia chilena en el exterior, en instancias tan importantes como son las bienales, pueda tener una réplica en el país y que finalmente los ciudadanos, las comunidades puedan entender cómo se llega a que estas obras son seleccionadas por comisarios, curadores, investigadores o académicos en Chile. Y es por eso que cuando se empieza a desarrollar la idea de la presencia chilena en la Bienal de Venecia, se toma también la decisión de ver de qué modo esto se puede instalar en Chile para poder trabajar todo el desarrollo de la mediación artística que estamos haciendo, trabajarlo también con el Departamento de Pueblo Originario, y es por eso que durante el primer semestre del próximo año, 2018, la intención de volver a mostrar esta obra en el contexto del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo, para poder ponerlo a disposición de la comunidad y de la ciudadanía chilena para que puedan también compenetrarse de todo este proceso vivido acá en Venecia. Es una obra que fue filmada, un film que fue hecho en Bolivia, en Uyuni, y que trabaja principalmente con una máscara que hoy día la clásica máscara, digamos, de carnaval, a la cual estamos muy acostumbrados a ver, pero que según cuenta la historia fue una máscara que fue inventada por el trabajador en las minas de carbón
para la época de la conquista española, y que esta máscara tuvo el rol de alguna forma ridiculizar la conquista española y al mismo tiempo intentar espantar al español. Entonces este film de alguna forma aborda eso, pero también aborda una temática que a mí me interesa, que es la idea de la desaparición y de qué es lo que podría existir entre la vida y la muerte, por ejemplo.